Radio Dimensión Primavera 107.9 presenta Conversatorio Educativo Ciudadano, Presente y Futuro. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Radio Dimensión Primavera 107.9 para todo San Pedro y los alrededores. Nos encontramos hoy día con don Héctor Rebolledo Catril, un monitor intercultural mapuche que nos acompaña en este programa de hoy, ¿cierto?, para conversar sobre la cosmovisión mapuche y otras hierbas. Don Héctor, muy buenos días, ¿cómo está? Bien dentro de lo posible, acudimos hoy día acá. ¿Puedo hablar un poco en Mapudungun? Ahí tiene el pase, don Héctor. Ahí estamos con el paso por la guarda. Barre con poco de nuya, cuita, fachantuta, mi huecha, junta, luchanta, mi buen nieto, lo más claro, mapumeo, inche, café, ulamo, lenta, loma, y nata, mi inche, café, por ruca, colimapo, piñeta, mi lof. Bueno, mi nombre es Héctor Rebolledo Catril, un saludo a todos, vinimos acá, me encuentro con el tocayo Héctor acá, y vivo acá en la villa Ruca Colimapo, y como comunidad mapuche y hay un sector. Bienvenido, don Héctor, pues con mucho gusto y mucho agrado, ¿cierto? Nos encontramos hoy. Hay que contarle a los doctores que está correctamente ataviado, ¿cierto? Dígame y cuéntenos a los doctores para que hagan uso de la imaginación. ¿Qué es lo que trae sobrepuesto, don Héctor? Feliz Maitá, y Macuntra, y Lonco, Café, mientras que hay cabe. Culcul, Pihuilca, Caca, Huiña, Ñón, Quilca, Café, está Sudado, Guana, el Café también. Está Trapalacucha, Café, está Traidón, Mesaya. Bueno, tenemos un instrumento que. Trompe, Café también. Traje mi mantita, mi charilonco, que es como una parte de la vestimenta ceremonial. La chiripa no la traje porque, no sé, como es radio, no se iba a ver la chiripa. Oiga, la chiripa, me gustó esa palabra, yo la uso. Siempre hizo un gol de chiripa. ¿Qué significa? Es que lamentablemente, bueno, algunos dicen que el concepto de chiripa es como un pañal, un pantalón antiguo que se usaba en el tema de ¿cuánto se llama? Como vestimenta mapuche tradicional, pues y la mujer usa el cupán. Era un rectángulo grande que se usaba la mujer, se lo cruzaba y se lo ponía dos alfileres, era un vestido, cupán. Y el mapuche usaba igual un rectángulo más chico, se lo ponía cruzado como pañal de guagua, amarrado por un charigua y queda como pantaloncillo. Pero dicen algunos que el concepto, bueno, el nombre de la chiripa y el chiripazo venía que cuando de repente hacían actividad y todo, corrían un pañal para el lado nomás y hacían una guagua. Y esa guagua, ¿cómo salió? De chiripazo. Sí, eso salía, pues entonces de ahí se tomó el concepto de chiripazo como algo casual, no esperado y todo lo demás. Según dicen algunos. Medio pulchen, porque a veces cuando nacen plantas en el campo que nadie ha sembrado, dicen, no, esa no la sembré yo, es pulchen. Claro, pulchen, el chen, porque cuando uno sopla el brasero y todo, salía cositas como ceniza, sí. Y caía, entonces decían pulchen. Pues, por el concepto del chen, para nosotros el chen es como el conjunto. Muy contento de tenerlo aquí, don Héctor Rebolledo Catril, en Radio 107.9 FM. Recordar que este es un programa, ¿cierto?, educativo, es un conversatorio educativo presente y futuro, financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social. Las pequeñas radios comunitarias y las grandes pueden postular a unos fondos del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y eso nos permite tener aquí algunos instrumentos nuevos. Usted está mirando micrófonos, antebrazos aquí, en una mesa. No, yo no le tocaré mucho la tecnología, sobre tanto botón y cosas así, me pongo nervioso. Así es, pero aquí más la luz encima y más bien, y trae recuerdo ahí cuando no. Aquí estoy mirando su currículum, don Héctor, y quiero empezar en materia porque aquí dice, vamos a empezar con lo primero, dice que usted es un monitor intercultural. Entonces, quiero preguntarle en qué consiste esta función, este rol de ser un monitor intercultural. Bueno, lo mismo que estamos haciendo acá por Chagoña y luchando, aquí estamos haciendo un encuentro de personas y estamos conversando, dialogando. Usted me cuenta de su experiencia y yo le cuento de las experiencias mías, las vivencias también. Y a mí, para bien o para mal, me ha tocado salir a otros territorios. Nosotros de Santiago, Tapanquipulli. Y como sigo conversista, también tengo nuevos amigos, entonces cada uno me va explicando sus vivencias. De hecho, las cosas que yo tengo aquí las he conseguido por los viajes. Pues. Tengo clarín, tengo la guada. ¿Podemos escuchar el clarín para que dé un toque de clarín con todo cuidado? Toque de clarín, sí. Mesa abajo. Sí, porque el tema acá, el sonido también.
Ustedes no sé, los que pueden verlo después, esto tiene golpe y todo esto, pues esto fue, me lo ganaron al Zoom. Ahí se está grabando también. Se está grabando, excelente. Se nota que fue trofeo de guerra en cuanto a conflicto, o sea, antiguamente el hombre no tenía ni mosquete, ni carabina, ni cuchillo, nada, ocupó el clarín como para defenderse o para pelear, entonces ahí se nota el magullado. Hermoso sonido. Claro, ¿no? Y de hecho quedó con el tema del tono y de la persona que me lo regaló, me dice que era del papá, del abuelo, y de ahí un pachán, y me lo regaló a mí porque él no sabía sacar el sonido. Y el otro que él no participaba en el tema de cultura mapuche, entonces se iba a perder. Y como como lo que usted me decía, monitor intelectual, me dedico a hablar y de las costumbres antiguas, entonces me lo regaló igual. Fuera de acá tenemos una cascabulla. Claro, que estas son para contar la mala energía. El cascabel ya estaba prevalecente antes de que llegara el español, porque algunos dicen que llegó el español y sacó toda la cosa, pero no fue así. Acá tenemos un neonquil, que es otro instrumento, que es de un cuerno de vaca con una cañería de cobre. Antiguamente se hacía con una caña. Este se hace succionando, al contrario de por ejemplo, una pifilca o pihuilca. Pihuilca. Claro, este es de Panguipulli, este está hecho en Alerce. ¿Se fijan? Y este es un alrededor conocido igual que este es un culcul, que es un cuerno de toro, que son de 9 10 años, porque según me explicaste, cada niño era un año, de como 10, 15 años, pero el animalito. Y este era el toque llamado, este se silenció. A Felipe, no sé si se acuerdan de Felipe. Felipe era Lautaro, el Charlie, que el famoso, le pusieron un nombre español, Felipe. Ese es para llamar sus huestes. Ese es tradicional. Bueno, los españoles llegaron con el clarín y al mapuche, las huestes mapuches eran llamadas con el curcul. O para hacer más. Y esta es la famosa guana, que es una calabaza que era hueca y se le echan semillas adentro. Y este es como una varita mágica, el trompe o paupagún. El paupagún es boca, el sonido de la boca. Legún es lengua. Y se decía que este es para enamorar. Allá en Peña me decía que allá los viejos se subían a los robles, a los árboles más altos, en luna llena, y se ponían a tocar ahí. ¿Se fija? Entonces cada uno de los instrumentos tiene su historia. O sea, de enamoramiento le dan la visita. ¿Cómo se llama ese? Paupagún, trompe, le llaman birimbao de boca, arpa judía, tiene como 15 nombres, depende del territorio. En el oeste, si usted se acuerda, ahí cuando el bueno, el malo y el feo, pusieron sonar el sonido de eso. Y de hecho, bueno, este supuestamente era un italiano en el video le llamaban non pensare. La gente cuando caminaba, los pastores, los ovejeros, no hayan qué hacer, de repente empezaban a caminar y se ponían a tocar esto porque en la soledad uno solo empieza a rayar la papa y empezaban ahí sacar sonido y ahí después uno ya se ríe para como alegrar el alma. Hay un rico diálogo entonces intercultural incluso en los elementos musicales que el mundo mapuche tiene, porque como usted dice hay una mezcla. La interpretación, claro. Por ejemplo, la chuchuca, algunos discrepan en el concepto chuchuca, que tú no la traes acá porque es muy aparatosa y claro, muy grande, y el otro que el espacio que tiene de sonido igual tiene otra gama. Y dicen algunos que eran por los truenos, otros decían que eran solamente por el tema de los mamuts, porque decían que antiguamente aquí había mamuts. De hecho, en Talca, Rancagua, dice una carretera en la vida que antropóloga dijo que habían pillado vestigios de mamut. Sí. Bueno, de hecho, megafauna aquí ha habido también, por eso viene el concepto de Nahualbuta, la cordillera del Tigre Grande o Jaguar, algunos le llaman, que según algunos viejos enmanchados, otros dicen que no, otros dicen que sí. ¿Y esas joyas tan bonitas cómo se llaman? Bueno, es que bueno, esto lo más porque dan por el tema del movimiento. Esto le llaman que el tatú, es una prenda que trae 3 pasos.
la parte de arriba donde viene el broche, la de al medio que trae 3 cadenas, la parte de abajo que trae como una trapezoide, y abajo trae unas moneditas. Para el tema del mapuche, la joya mapuche tiene brillo y sonido. Se alcanza los auditores con el teleteatro, ahora es radioteatro, cambiamos. Entonces tiene que tener este movimiento, ¿se fijan? Y la joya en sí, ¿qué es lo que hace? Bueno, me representa la de arriba, de donde vengo, las 3 cadenas, hombre, mujer y descendencia, de que lo sabe aprender que tiene hijos, y la parte de abajo es donde estoy. En este caso, el chai fin que son monedas. Otra vez se le puede colocar unos pescaditos que son los shalwas, y tiene que tener esa versatilidad que no debe trabarse. Y a la vez acá tenemos otro que, bueno, en este caso suena más, porque este se llama estrábilo cuando va en la cabeza, Caripe cuando va en el cuello, y cuando va en el pecho se llama mesayo quincal. Y igual que el trainoso, con la trapalacucha, tiene que tener versatilidad y movimiento y sonido para espantar la moneda. Y el tema de las monedas, el brillo, igual, cuando se mueva bailando la persona, los reflejos van hacia atrás de uno para no tener supuestamente el lado oscuro que dicen que la oscuridad está en el mar. Y estas joyas y estos atavíos los usa cualquier mapuche, cualquiera sea su rango, o los loncos, los jefes pueden usar una y no todos. ¿Cómo es? Es que el concepto de la joyería, orfebrería o el aditamiento fue una evolución, porque de partida, bueno, acá el mapuche igual trabaja metales, pero no en la mayoría. Los incas, los mayas, los aztecas usaban más uso de metal, porque acá era cazador, recolector y pescadores, pues, y a la vez de repente teníais todo a mano. Entonces, bueno, tomen en cuenta que nosotros Chile tenemos cerca de 400, 600 variedades de papa. Chiloé es un reservorio de papa. Fuera de la otra alimentación, acá nosotros, en el sector de nosotros, acá donde estamos, teníamos temas de las nalcas, los coyes, los shangri, los cigüeñes, los macheos, en este caso los camarones. Y nosotros aquí, justo al frente de Loma Colorada, cuando había tiempo de verano, la varación de peces. Se varaba la pescada, la corvina, el lenguado y todo. Y de hecho, por eso que todavía en Los Rojas sigue sacando la pescada. Vende la pesca seca como para el invierno. Sí, así es. Yo las he visto ahí la pesca. Claro, entonces esto es su costumbre ancestral. Y nosotros que decimos para el invierno, ¿qué es lo que viene? Los mariscos. Ahí en Arauco, el Golfo de Arauco, se vara la machuela, la almeja, la tanga, todo eso. Correcto. Entonces, al final, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Intercambio. Intercambio de material, en este caso, pescada seca, por otras cosas más al sur, en este caso, papo puede ser. Y cuando llegó el español, trajo moneda, y al mapuche le daban pago de moneda, y el mapuche no sabía para qué era la moneda, porque él hacía intercambio. Todavía se hace trueque, pero las cosas que las intercambian, y de repente por una artesanía me dan una pierna de cordero. Mira, y hasta el año pasado yo me encontraba que, según yo, no era muy bueno el cambio, pero el cordero, un tiempo que llegó hasta 120.000 pesos un corderito, y más. Entonces dije yo, chuta, la patita de cordero, estamos hablando, buena lucas. Sí. Entonces de ahí se empezó a hacer la orfebrería. Pues, primera, ¿cuánto se llama? Como artesanía mapuche fue el chaguay. El chaguay viene de chaguala, que es gallina, porque según una gallina, una mujer mapuche, tuvo un sueño y se vio igual que la gallina con unos aretes. ¿Ves que la gallina tiene una cosita colgando? Como la gallina, el gallo, claro. Entonces de la moneda y la pieza las machacaron y hicieron un arito. Pero como la vecina también tenía moneda, también fue donde el herrero que hiciera unos aritos más grandes. Y el herrero dijo, chuta, ya machacamos las monedas más grandes, se ve más grande. Pero después llegó otra persona, otra vecina, y se le ocurrió que quería una pieza más grande, entonces después el herrero dijo, ¿qué hago aquí? Fundió las piezas y hicieron plata. Y ahí empezó a hacer la orfebrería mapuche, el rotrán, el retrato. ¿Y usted es artesano también, don Héctor? Sí, me dejó varias cosas, porque dentro de la modalidad, cuando era chico aprendí con mi tío a trabajar el adobe, porque antiguamente se trabajaba con el adobe, antes era barro con paja, y para hacer la estructura era con tarugo y con espiga. De hecho, los clavos después pues, fueron más modernos y más asequibles. Antes que andaba con un pedazo de alambre de la red, con eso tú hacías anzuelos, hacías agujas, hacías todo. En hueso también hay artesanía. Sí, hay harto el tema del hueso, porque el hueso se usaba como para los alfileres, se usaba para varias cosas. Para anzuelo también, un cabrón me decía que en Chihuahua había un viejito que tenía una boca que todavía está viviendo ahí. Y el viejito hacía con los huesos, hacía anzuelo, y con eso iba a pescar al río Biobío, con un guampo, que era un bote hecho de un tronco grueso nomás, lo huecaba, se metía por la orilla, lo amarraba al bote igual a la orilla, porque de repente el Biobío traía corriente, y tenía su pozoncito donde él se ganaba, y pum, sacaba sus pescaditos, 3, 4 pescados, se volvía. Era para
el consumo diario. Acordémonos que, bueno, ahora modernamente nosotros tenemos los refrigeradores, congeladores, pero antes el método de conservación, ¿cuál era? En el verano era el tema del secado al sol, que era el famoso Sharky. Vacuno, mataba un vacuno, uno se llegaba a los carneales, listo, ya, Sharky para el invierno. Pescado se paraba, pesca seca para el invierno, recogíamos el cochayuyo, el coyoy, se secaban para el invierno, hasta el luche se secaba, para el lado chiloé todavía lo hacen, que hacen torta de luche, el piro lo cocen, los mariscos lo cocen, lo ahuman, y acá era el ahumado también, pues, para San Juan, no sé si te acuerdas, tú antes mataron un chanchito, mataron uno, dos, tres chanchos y los pescados, los ahumaron, el costillar ahí, y los conservaron. Hacen falta unos costillares ahumados, ¿verdad? Claro, pues la salchicha, la preta y lo otro que ocupaban todo el animal, pues, o sea, ahora no, nosotros vaya al negocio, todo, quieren pechuga de pollo nomás y todo lo facilito. Pero antes no, hacían la cazuela, Las patitas de pollo. pacas de pollo, no es el colágeno. Ahora viene el boom. De hecho, una amiga mía que la compraba a 500 pesos el kilo me dice que ahora llegó hasta 3 lucas el kilo. Entonces, hay diferentes, ¿cómo se llama? Según el tiempo para la tasación. Ahora, me gustaría, don Héctor, que pudiéramos hablar de la cosmovisión mapuche. Ya algo hemos adelantado, pero pensando en los fuera de cámara, fuera de micrófono, conversábamos que el mundo mapuche también, como, por así decirlo, como los chilenos, creen de alguna manera en el bien y en el mal. Tenían un dios, eran monoteístas o politeístas. ¿Quién era Villán, por ejemplo? Etcétera. ¿Cuál es como Claro, en general? la cultura sí mesoamericana, digamos, sí, bueno, teníamos los regentes. Por ejemplo, los mecas, los toltecas, chichimecas, los mayas, los incas, tenían al sol como deidad. Por de hecho, hoy la metalurgia utilizaban más el oro, representar el sol. Más lejanos los vikingos igual tenían el oro también y el bronce, que lo representaba igual, entonces el tema del brillo. Pero por el caso de nosotros, los mapuches, sí, el regente de nosotros es la luna. La luna. La luna. Entonces, ¿qué metal se nos parece? Bueno, el tema de la plata. Bueno, después llegó ahora la famosa plata alemana, que es la plata, que es lo que se utiliza ahora. Y ese lo representaba. Entonces, ¿qué pasa? Que uno llegaba, de hecho, me conté que, bueno, el famoso como un espejo cuando miraba decía que tenía buena luna cuando tenía buen reflejo. Porque uno miraba el reflejo del agua y veía la luna hacia arriba. Ah, entonces ahí sacaron es que se refleja. Y en sí el concepto, ¿cómo se llama? Politeísta, monoteísta, bueno, mapuche en sí cree en la naturaleza, pues mapuche, gente de la tierra, o el mapu en sí como lo global, porque de hecho la machi usa el cultrún es una semiférica redonda de madera y arriba es un cuero, se usa para ceremonia, y los machi lo primero que nos enseña es que el baño mapu, que la tierra es redonda. ¿Por qué? Porque si tú miras hacia la cordillera, sale el sol, va hacia arriba, cruza por encima de nosotros y se pone en el mar. Pero a la cola de eso viene la luna y hace el mismo movimiento. Entonces, según el concepto de uno, pucha, si esta cosa va una elíptica por arriba de nosotros, semicírculo, para abajo, ¿cómo tendría que ser? Igual. No se justificaría que fuera cuadrado, rectangular abajo, si para arriba el movimiento es circular. Entonces, según el mapuche, para nosotros está el boyón, que significa el circular. De hecho, el purrún, sea que se hace al lado del rebo, es circular igual, de derecha a izquierda. Para saludar, nosotros damos de derecha a izquierda, sí, porque seguimos el sentido del sol, porque el sol sale hacia acá, gira hacia el norte y vuelve y baja. No va hacia el otro lado. Entonces, por eso uno va siguiendo el sol, movimiento. Nosotros el sol, el Antú, Acuita más Acunta Cuyifal. Antú. Llegó a la manta del pobre, que en este caso sería el sol. O sea, cuando el que no tiene nada, espera el sol para calentarse. Los faeneros, sobre todo, de repente uno tiene frío en la mañana y dice, oye, salió el solcito, se calienta igual que los hoteles con la manita abierta. Entonces, para nosotros el sol es nuestro radio. Pero la luna, la ñuque, sería nuestra madre. Porque de hecho la luna, bueno, como pescador también lo enseña cuándo uno quiere mariscar. ¿Cuándo uno va a mariscar? Cuando está la luna llena, las mareas son más bajas. ¿Cuándo es más intercambio de oleaje? La luna nueva. Eso es la marea más alta. ¿Se fijan? ¿Cuándo está la marea más baja del año? En agosto. En agosto es la marea más baja, entonces dicen ya, algunos esperan porque las piedras quedan más abajo, entonces podían mariscar mejor.
Y a la vez, bueno, intrínsecamente la luna también es importante para el mapuche porque va intercalado con la mujer. El ciclo menstrual de la mujer son 28 días. Cada ciclo son 7 días. Por eso que la mujer de repente le va cambiando ¿cuánto se llama? La armónica pensatoria, ¿cómo es? Emocional. No quiero llegar al concepto que dicen que la mujer anda con la luna, porque algunos dicen ese concepto. Claro, porque se va variando, nosotros somos agua. El ser humano es agua, entonces fluye con respecto a la energía. Ahora tú me dices, no, el monoteísta, politeísta, bueno, Hui Fil Chen es mitad, tiene mitad Chao en el Chen, que acá, Chao Choquín, viene de diferentes tipos de energía. El Chen para nosotros es como conjunción. Chao en el Chen como el dueño de las personas. Chao Choquín, el padre del encuentro. Tú me dices Pillán, Pillán como espíritu mayor, pero también salió el concepto Ruca Pillán, por la casa de los espíritus, por la casa de la energía, se le adosó al volcán. Entonces, hay una manifestación de energía. Pero también Kurruf, mientras ni es Kurruf, el dueño del viento, nos indica cosas. El Picún Kurruf, Magún Kurruf, el viento del norte, el viento de lluvia. Guaiguán Kurruf, el viento del sur, que nos checa la bonanza. Entonces, de abril a mayo y julio viene el viento norte, Magún Kurruf, viento de lluvia. Guaiguán Kurruf, de octubre para adelante viene el viento sur. Entonces uno dice, ya, viento sur me trae el lenguado, el robano, viento norte me trae la corrida. Entonces son todos, uno tiene que saber. Entonces, ahí viene el concepto de ser mapuche, saber interpretar la naturaleza. O las golondrinas van muy al suelo, o en la noche se ve un halo, ya sea en la luna y en el día en el sol, o dicen, oh, y eso aquí lo que es algo. Pero eso significa la humedad que anda en el ambiente y que después viene lluvia. Uno va mirando de repente los chomos, que en este caso serían las nubes, y se ve que se van juntando, como la nica de cordero, blanquita, pero después se juntan más, se ponen más oscuras, y ahí uno lo va viendo en la evolución que lo indica que después viene lluvia. Las señales de la naturaleza, decías tú, claro, mientras conversábamos. Claro, pero el montuno, el pelón, que uno de repente interpreta las cosas. Entonces, como en la guada, o cuando los cantaba el chucao, que el chucao emblemático en toda bosque valdiviano, que le dicen algunos, pero el bosque valdiviano venía de Antofagasta hacia abajo, pero el cambio climático, la sequía, los incendios han ido modificando. Monocultivo, de hecho, la araucaria era de mala cordillera y se explotó. La primera celulosa que hicieron fue de araucaria, que fue la mejor calidad. Pero una consulta, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, también había ciertos roles marcados entre las damas y los varones. Por ejemplo, parecía que las mujeres se dedicaban más a la agricultura, que los hombres se dedicaban más a la caza, a la pesca. Era así como claro, territorialmente depende del sector, porque, bueno, veamos los conceptos. No sé si han escuchado el concepto huerta. Huerta, sí. Sí, pues, la huerta se dedica a la mujer que está al lado de la casa, donde está la verdura y el medicinal y todo. Y después hay otro concepto que es la chacra. Correcto, la chacra. La chacra nosotros donde plantamos mayor volumen. Pero es una agricultura rotativa. Al contrario, el monocultivo de pino de eucalipto, el mapuche en sí tenía en la huerta, creo que vamos a tener bueno, antiguamente los viejos aquí, no sé si te acordáis de la sopa de yuyo cuando uno echaba los porotos, que era una verdura y para nosotros era un pasto. La romaza, que era una lechuga antigua también, y también se consumía. Los berros. Los berros, esa cuestión se perdió. Yo cuando era chico me comía una ensalada de berros. ¿Te acordáis de la gran que se hacía con las parras cuando estaba la uva recién madurando? Claro, en vez de vinagre se usaba la gra que era con la uva verde. Se molía la uva verde y era ácida, por más que el limón. Que el cuye, ¿te acordás del cuye? El pastito cuye también. Entonces tenía y el cuye, la gra que se hacía con la uva verde. Y de hecho uno esperaba que, bueno, porque tenían parras, porque casi todas las casas de la ciudad antigua tenían parras, las casas quintas, y la hoja de parra, ¿te acordás del niño envuelto cuando hacían hoja de parra? Carne con arroz y un plato árabe, dicen algunos, otros con hojas de repollo. Pero la administración es así, por rotativo y todo eso, entonces lo indicaban según la temporada. Entonces la huerta, la mujer, que tenía la verdura, el cilantro, la selga, todo eso, más la tierra medicinal, en este caso sería menta, poleo, manzanilla, y otras cosas más. Y el hombre, la chacra, que ahí cultivábamos papa, bueno, se llegó el guá, que en este caso era el maíz, que fue una colonización de un grano que partió de México hacia abajo y después salió los choclos que lo comemos nosotros. De hecho, iba cachi como
el fruto del choclo, que se utilizó como apellido, según algún apellido partón, pero antes era rústico, pues antes éramos todos criollos, ¿no? Y después, claro, en el desarrollo eso, bueno, teníamos el piñén, que era la guagua, después era el pichihuentro, que era el niño, la ulchadomo, que era la niña, después era la manén, que era la jovencita, el huentro y el jona, que era el hombre más jovencito, después venía de la manén, pasaría a la domo, que sería la mujer ya más adulta, después a la papaya, en este caso sería a la abuelita, chacha, que sería el abuelo, y de ahí se iba, según la edad, ya el auditorio. El Conan en sí era un mocetón de 18 a 22 años, que eran el que iba a buscar la leña, practicar el palín, salía a la guerra, y la mujer era la que da consejos. De partida, la mujer entre el charivo tiene un dibujito que se llama Locutubo, que es como un hombre así sin arrodillar, porque la mujer siempre está arrodillada, ya sea en el cultivo, ya sea pidiendo por su familia. Por eso es el charivo en el Locutubo. De ahí vamos a hablar con Héctor de las ceremonias, ojo. Sí, pues de ahí, claro, de ahí viene, por eso, que de partida vienen los rangos etarios, depende de la edad, era cada uno. Pero después viene, en este caso sería el lonco, la persona sabia de la comunidad, del grupo familiar. Después vendría la persona quinche, que guía el conocimiento. Después el norche, la persona que, como el recta, la que le va a escuchar, que te da los lineamientos. El nehuenche, sé que sería como el cono, como la gente con fuerza, con espiritualidad, y el otro el tema de visión. Proyectémoslo a hacer cosas, buscar objetivos. Lipche como persona sabia, no recta, de no cometer cosas. El Hueyefe, que el ladrón, el Huecufe, que le decían algunos. Huecufe, algunos dicen que viene del concepto de maldad, o pillería, cosas así, o Huecufe. Entonces, el Cumenehuen y el Huesanehuen. Para el mapuche viene siempre la dualidad. ¿Por qué lo pasamos eso dentro de nuestra religiosidad? Porque está el día y la noche, lo bueno y lo malo, la lluvia, la cascabel puede ser para pasar la mala energía. Relajar eso que de repente, por eso antiguamente los viejos le ponían por ceremonia cascabel a los caballos. De hecho, hay una canción sevillana que dice entonces cascabel tiene mi caballo. De ahí viene el concepto también para pasar la mala energía, es transversal. No es una cosa, acá también se usaba. Estamos conversando con don Héctor Rebolledo Catril, monitor intercultural, ¿cierto? Intercambiando aquí conocimientos de lo que podríamos llamar junto a un mate, junto a su platería, etcétera, y intercambiando experiencias y praxis de la cultura mapuche. Estamos aquí en Dimensión Primavera, 107.9 FM para todo San Pedro y por sus plataformas también. Don Héctor, habían ceremonias, por ejemplo, aquí usted nos va a comentar lo que era el guillatún, el machitún, el juego del palín. Hay muchos ceremoniales. ¿Cuáles son los ceremoniales más conocidos? Por ejemplo, aquí en la Laguna Grande, en San Pedro de la Paz. Claro, es que claro, por el concepto mapuche, bueno, una bandera no hace el mapuche, una arruga no hace el mapuche, un idioma a lo mejor no hace el mapuche. Porque ser mapuche es ser persona. O sea, uno ya siendo persona ya es parte de ser del concepto. Mapuche, gente de la tierra. Nosotros estamos viendo toda la tierra. Algunos vuelan más, otros vuelan menos, por los aviones y todo, se trasladan a otro lado, pero siempre llegamos a una tierra. Los navegantes van a otra isla, van a otro lado, pero estamos siempre dependiendo de la tierra. Para nosotros igual, pues, o sea, el concepto, bueno, primero que la ceremonia era el catampilú, en este caso para las mujeres, la ceremonia de la puesta del primer año, antiguamente era antes de llegar a la menarquia, y ese aro tenía como un dibujito, nada más. Después le llegó la menarquia, cambió de aro, se le colocaba una lunita calada, y esa lunita significa que le llegó la menstruación. La persona esa después quedó embarazada, pasamos de Uchadomo a Domo, por el proceso de Malén, y tiene un hijo. Entonces, después, ¿cómo marcamos que esa persona tenía hijo? Otra lunita más. La que tiene dos lunitas tiene hijo. Pero también hay otras ceremonias que te dicen, ya, pues, esta persona es sola, tiene un prendedor en su vestimenta. Después tiene pareja, tiene dos prendedores. Me indica que esa persona tiene pareja. Después venía el locutón, que era como reconocer al niño dentro de la sociedad, y eso lo hacía el abuelo. Entonces decía, no, te le vamos a dar el apellido. En el caso mío es Cachil. Entonces, como decía, yo soy del linaje Cachil. Entonces,
va ahí seleccionando. Después venía el Guillatún. Pues, bueno, primero que nada el Yejipún, que el Yejipún se puede hacer todos los días, que es una oración base de que uno pide chipay puligüen y cada uno dice está Cumiantú, Fachantú, Yelaigo Sanegüen, Cachigo Sanegüen, Apoy Capiu que ni come Negüen, Tarafey. Entonces la primera de la mañana uno se levanta y pide que los vaya bien, que parte esa mala energía y todo. Yejipún. Es una oración antes de mediodía. Después viene Guillatún, que se dura de un día, de 2 días hacia arriba. Y después viene el Caramibún, que son como 4 días igual. Entonces el Guillatún es una ceremonia que parte de la noche, se abre en la mitad de noche, después de la mañana, al otro día, y a veces consigue más de un día la ceremonia. Y ese creo que es para de agradecimiento y de petición, para pedir cosas. Después viene el Machitún o Satún, que se llama, ceremonia coronada por la Machi, o ocho Machi, domo Machi, porque se lo nombra Machi. Y esa de sanación, pues se traen varias medicinales, se le hacía un pelón a la persona, qué es lo que tenía ese cuchán, esa enfermedad, ese mal pensamiento, ese dolor a lo mejor que tiene uno de repente, ese mal de ojo que le echó a ese vecino conocido, que es una mala energía, la mala energía. Entonces, claro, entonces uno dice, y ese mal pensamiento y se nos pega, esa depresión, pues antes el mapuche no tenía el concepto de la depresión y malos pensamientos, porque uno era rotativo, se gastaba, funcionaba. Ya, hay que ir a ver la gallina, hay que hacer fuego, hay que hacer la harina tostada, tenía roles. Pero ahora con la modernidad nos quitó esa responsabilidad. Entonces hay gente que se levanta y no sabe qué hacer. Se levantan y quedan desocupados. Exacto. Entonces antiguamente, ¿no? Como diga, tenía rol que hacer en la comunidad, en el campo, en el día a día. Y ahora no, pues entonces ese te hace caminar, te hace pensar y entrar duro. Y con la globalización, con el uso del celular, las telecitos, te meten conceptos que antes no teníamos. El concepto de la envidia, uno, el desear las cosas de los demás. Mi madre me enseñó con 3, 4 leyes básicas. Uno no se afloja. El otro, lo que yo mata, tiene que comer. Salía a cazar, que lo que yo matara, llegar a la casa y comérmelo. Entonces ahí de primera yo mataba todas las cosas. Después aprendí que los trailers son más duros para comer, los tordos igual, los orzales son más sabrosos. Las taguas, las polloyas eran blanditas, y los pidén igual eran blanditas. Pero no era tampoco una cacería extrema, pues era la cota. O sea, llegar la temporada de invierno, uno cazaba 2, 3, 4. Según a mí el concepto de uno probar las cosas que los changos, los igual. Y ese se llama, para el concepto mapuche, el bisagón es compartir. Pues, entonces, de repente, si yo cuando salía a pescar, salía mucho pescado, yo le regalaba pescado a mi vecino. O con una vecina igual hacía un intercambio, yo tenía refrigerador, yo no sabía mucho, no tenía. El trueque. El trueque, el chasquín. Para el terremoto, los vino un conchazo que la gente no se dio cuenta que nuestros hijos eran, volvimos al trueque, a la abuelita que sabía hacer tortillas, sopa y pilla. El viejo no tenía levadura, el otro carro dijo, chuta, cuando se acordó que con cerveza, que todavía le queda un conchito, le echó harina tostada, azúcar, y con harina hizo levadura madre. Pero así deberíamos ser todos los días, solidarios, ayudarnos unos con otros, lo que claro, uno tiene. Pero lo que pasa es que uno se acuerda del vecino cuando está con problemas, del amigo y todo. Todo como lo ocurrió, ya pongamos el caso cristiano, uno se acuerda de Dios cuando tiene la pata en el cogote. El mapuche, contrariamente, siempre ha sido agradecido, lo contrario a la dureza, porque como decíamos nosotros, había un espíritu regente, en este caso era Chao Chuquín, otro llamado Chao Berechen, y también están los transversales, en este caso serían los Puyi y los Ñem, los dueños de la tierra, Ñem Marhuida, Ñem Coñ, el Curum, Ñem Cuchango, y el fuego, del viento, de la tierra que está al lado de nosotros, del bosque. Y uno, cuando va a buscar cosas del bosque, para hacer nuestro machitún, pedimos permiso. Mari Mari, Ñem Pichanto, Ñem Coñ, Ñem Marhuida, el Bani, Nita Cuifila, Guanta, Milamienta, Ñem Cuchango. Machitún, Sacunca, cada tú estás cuidado. Entonces voy a buscar aquí, dueño de la humedad y todo esto, voy a buscar esta tierra medicinal para curar a una amiga que se le hace una ceremonia de noche. Claro, pues ahí uno recalcar el tema de pedir permiso a la naturaleza. Así es, así es. Estamos aquí en Dimensión Primavera 107.9 FM en San Pedro de la Paz y sus alrededores. Estamos terminando este primer bloque de conversación con don Héctor Rebolledo Catril, ¿cierto? Hablando en su calidad de monitor intercultural. Don Héctor, en los hospitales, en los tribunales, también se han visto en los colegios que afortunadamente están contratando
monitores interculturales para que, primero por la barrera del idioma, porque muchas veces, bueno, no son tantas personas, pero algunos hablan su idioma natal nomás, mapuche. ¿Usted conoce personas que trabajan en los hospitales o en otros servicios públicos como monitores interculturales? Claro, de hecho ahora ayer hubo un encuentro en el cual se articulaba el tema de la ley de los hospitales que es con atención intercultural, con el artículo 7 y otro más, en el cual ahora, bueno, con la relevancia en cuanto a los programas básicos, por cuanto a derivación a Machi. Recordar que antiguamente cuando fuimos niños, dependimos de la abuelita que decía, oh, sí, tiene un dolor de estómago, ya, agüita dentro, agüita de toronjilo, no, que no puede dar del cuerpo, está enfermo, está empachado, ya, papa rallada con aceite y un poquito de limón. Entonces, ¿cómo se llama? Conocimientos ancestrales se está aplicando también en los hospitales. Porque, bueno, ahora le llaman el concepto, ¿cómo le llaman eso? Holístico. Holístico, Claro, integral, todo que abarca todo, el tema de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que como lo que explicaban delante, hay gente que la enfermedad no lo tiene la solución en sí el tema tradicional. De hecho, por eso está el tema del machitún. Hay una derivación, pues los hospitales se llama facilitador intercultural. En el caso cultural de acá, entre los colegios y todo, es el monitor intercultural. Y después tengo, bueno, la huertuchefe, que es la persona que ve el tema de las hierbas medicinales. La delegación a Machi, que viene a veces acá a los hospitales para facilitar el tema de los traslados. Y aquí le hacen un pelón. El machi ve la orina, ve la persona, le hace la interpretación de la energía que tiene. Porque nosotros nos cubre un aura con una parte eléctrica. Nosotros somos, como explicamos delante, éramos agua, tierra, energía. Y esa parte eléctrica es cuando nosotros presentimos, nosotros estamos conversando los dos y que a lo mejor de tenemos un tiritón y miramos para atrás. Pedro, Juan o Diego, digamos, y percibimos esa mala energía que trae el hombre, pues, trae esa envidia, esa cuestión y no se hace igual el diálogo con la persona. En cambio, cuando hay buena energía, en el caso de nosotros, tú te llamas esto, yo me llamo esto, más encima. Más encima. Entonces nosotros conversamos con temas más o menos afines. Vivimos casi una niñez paralela y lo mismo. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un taller de palina acá en la población, en Lomas Colorado y en Rojo y Mapo, que lo estamos haciendo ahora, vamos a hacer los días domingos, de las 4 hasta las 7 más o menos. Y el palina era lo mismo, o sea, era para la salud. O sea, antiguamente un deporte que te hacía correr, te hacía golpear, tener agilidad, resistencia al dolor, porque cuando te pegan con el uña en la rodilla o en la canilla, dolía, por eso la canilla le llaman palipali al hueso, que siempre le llega el palo y la pelotita ahí se golpea. Y sacáis tu frustración, o sea, la persona le golpean, pierde, vuelve a jugar y le aprendió a sobrellevar ese del perder. En cambio, el niño ahora no, quiere todo, se tira, hace pataleta y se le enchega. No tolera la frustración. Entonces, ahora, va a ser bueno que usted nos converse, don Héctor, y si no lo invitamos a otro programa, si el tema es más largo, pero la medicina mapuche, que es muy buena para y el conocimiento de las plantas. Sí. Por ejemplo, la ruda, digamos, que es muy buena para ciertas cosas. Bueno, de hecho estábamos hablando recién de Violeta Parra, que tiene una canción que se llama La Jardinera, claro, ¿cierto? Pero que habla más bien del sanamiento espiritual, que ella estaba enamorada de eso para no olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Sí. Y eso es muy interesante porque tiene mucha vigencia todavía tomar una agüita de menta, de polero. Claro, ahora con el nuevo rebrotar holístico, entre comillas, porque desde el 2000 para adelante, cuando el sol se le acaba en el mundo, 2012 y era fiel, calendario maya y todo, los volvimos todas cosas ancestrales. Pues hay una de esas fue el tema de la agüita de hierba. Bueno, de hecho, yo estoy acá tomando mi mate. La hierba. La hierba mate, que también era como el, ¿cuánto se llama? El compartir. Y a la vez la comida y esto era la sanación. ¿Qué pasa? Que para el concepto mapuche se llama yo futún. Ya futún es fortalecimiento. En tiempo de invierno, ¿qué se comía antes? Legumbres. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Te daba energía, te daba mantención. La carne, en nuestra comida, de repente escaseaba, pero ahí teníamos el charque de pescada. Pescada seca, hacíamos charquicán de pescada. Teníamos el charque de vacuno, o sea, el charquicán también, el concepto charque grande, ¿no? Porque se estaba solo. Y teníamos el tema del cochayuyo, que en ese caso se hacía el charquicán de cochayuyo. Entonces teníamos una alimentación variada, alimentación de temporada. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta fecha venía la lluvia, venían los camarones, venían los ligüeñes, los changles, los leones, los loyos,
las NAC. Las Entonces la misma alimentación te iba sanando. Pero ¿qué pasó? Que empezó a surgir la, no me gusta, yo quiero puré. No me gusta, yo quiero papa frita. Puré pacificado. ¿Qué más decimos ahora que viene el puré en polvo, que ni siquiera es puré? Entonces, no es papa. ¿Qué pasa? Que ese monocultivo, en cuanto a los cultivos de forestales, nos pasó a la monoalimentación, a comer una sola cosa. Entonces, una sola cosa es daño. Los trajo la diabetes, como concepto. La Betty. Sí, la diabetes, que es todo. Más encima, mucha sal, dicen algunos. Vamos a hablar del alimentario, los enfermos. ¿Qué es lo que hacemos de nuevo? Vamos de la bolita, vamos todo, cambio de alimentación. No lo resultó, pues del macho. Lo dan la buena y todo. Alguien me está haciendo escuchar, alguien me está haciendo brujería. Sí, vamos a mover no quiere que hable, no quiere que hable. Le estamos pisando los callos. No, quería yo que nos conversara también del significado de algunos lugares o pueblos o ciudades, por ejemplo. Ya. Tenemos aquí Nahuelbuta, que parece que es una palabra mapuche, y la Yapolén, Coyolhue, Colcura, Michayhue. Cuéntanos un poco qué significaría. Claro, Colcura es como piedra roja, en ese lado, bueno, anda harto el cuarzo, Colcuri chivilingo. Claro, Colcuri chivilingo, porque tú tienes que fijar que el cuarzo, bueno, de partida hay alto mineral de hierro, por eso que es el tono rojo. Y anexo a eso, aurífero. Por eso que los viejos antiguos decían que donde hay cuarzo hay oro. Entonces, por este lado acá hay explotación de oro. De hecho, ganaron pan y sacaron una pepita y me acuerdo cuando mismo y pum, casi medio kilo. Ahí dijeron ahí por la radio. Un pichitufa. Es semilla, el oro. Y después venía por acá Michayhue, que era el lugar de Michay, que era un arbusto que daba una fruta que parecía era la arándano, como el antecesor, porque la arándano fue una fabricación. Después, bueno, por ejemplo, cuando vamos para la nieve, nos vamos a Antuco, entonces sol y el agua del sol, agua soleada. Y Yacolén de Yanca, copo, o sea, como piedra, como joya o piedra o licán del agua. Entonces, ese viene el Yacolén, como hermosura. Y así hay varias cosas, de repente nosotros nos damos cuenta que usamos palabras a diario, por lo mismo que estamos conversando antes, cuando empecé a toser, cuando se chapilcó. Claro, entonces no sigue tomando más agua. Con chapi, aquí, y come agua. Vamos para el centro. Realmente cuando estamos comiendo pebre, así, o con maldadosos, nos dan, no sé si he comido aquí el rocoto, que es solamente picante. Comí 2 cucharaditas, no te picote, pero el rato, ¡pum! Te estilo. Entonces tú, agüita para el desaplicó. Agüita de menta, tío. Claro, agüita de menta, agüita de poleo, colium, que es como agüita de poleo. También usted nos decía en su currículum que hay ciertos cargos tradicionales del Guillatúe. Claro, en el Guillatú, bueno, como persona explicamos delante que de acuerdo a la edad tiene el cargo la persona. La persona que tiene alta plata es el Ulmen, que tiene poca plata es el Cuyifán, le falta el Cuyif, le falta el animal y los recursos. Y acá en el tema del Guillatú tenemos los Curiche, la gente que Cuiche, gente negra, o sea, gente más Curi, que se dedicó al cargo de presidir la Machi es nuestro maestro de ceremonia, Machi, Domo Machi, porque el espíritu que baja de esa persona. Como hablamos del tema de la reencarnación y todo, es un espíritu mayor que está dentro del Guanumapu, Calfo bueno, baja esa persona y en nuestro interlocutor que nos trae esa información que baja desde la parte etérea. Conocimiento que ella se le entrega, que para la ceremonia de agradecimiento, muy guilletún, o petición. Nosotros queremos que nos venga bien las cosechas, lo vaya bien este año, guilletún para el agradecimiento. Claro. Los que lo fue muy bien, guilletún para agradecerlo, que nos firmó. Machitún en la ceremonia de sanación. Caso terremoto de 2010, que lo saquemos de cuenta, en el 60 fue el terremoto. 9, 10, 15, 20, ¿sabes cuánto sería la cuestión al final? 3 regiones abarcó y nos pilló con el tema. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Guillatún para parar el terremoto. Ahora, cuando fue el tiempo de sequía en el 80, se hizo Guillatún para lluvia. Y ahora, cuando fue el 2010 el terremoto, se hizo Guillatún para que parara de temblar y Kai Vilú, que en esta serpiente de agua no trabajara tanto. Que en este caso sería el Kai Vilú, en la que nos genera los tsunamis. Chan Vilú, que sería nuestro cordillera Ahuelbuta, que es la que se levanta para protegerlo de que no lo pille el mar. Antiguamente el mapuche, cuando iba a construir, cosa que se ha perdido,
cuando se cambiaba de territorio, porque nosotros llegábamos, acuérdense que era una cultura de cultivo rotativo, para dejar descansar la tierra se iba a otro territorio, en este caso el Guanchu, como cualquier, digamos, de la familia, iba a mirar a otro territorio donde irse, y para mirar se cambiaba la gente en verano, pero en invierno se hacía el sondeo. El viejo iba, caminaba, entre comillas, se paraba en la punta de la loma y miraba hasta dónde llegaban las inundaciones. Ah, aquí se sale el estero, aquí hay un mallín, un menojo, hay un humedal. Hasta ahí llega el punto máximo de lluvia, el agua. Ah. Y en el verano tú te trasladás y tú así tu boca más arriba donde se llenaba de agua. Y donde tú se inundaba, ¿qué es lo que plantáis? Papas. Porque ahí tenías ahí la tierra más húmeda, habían lombrices, habían esta cuestión de camarón y te ayudan a ir a la tierra y sembrar y tú sacas un buen cultivo. Pero al ser moderno ahora no, porque uno ve un caso seco y se pone a hacer casa. Lo que nos pasa en el Biobío con Chihuayante, igual que hacen casa cuando está en la orilla. Viene una lluvia muy grande, se inunda, lo inundamos. O en las laderas de los cerros. Lo que pasó ahora, por ejemplo, lo mismo acá en Lota, en Santa Juan, tema con la lluvia, como, puta, de nuevo sacar un monocultivo, lamentablemente es otro tipo de árbol, las raíces son distintas y debilitan la tierra, se humedece mucho, pum, se cayó el pino hacia la carretera y hay derrumbes del lado. En cambio, el bosque valdiviano o bosque nativo, todo eso, se entrelaza la raíz, se profundiza, con la hoja se hace un colchón que se absorbe el agua y se diversifica. Claro, eso es una cuenca hidrográfica. En el caso de nosotros tenemos las cascadas acá, la cascada escondida, el Rajo, teníamos los humedales de Cala, los Batros, Coronel Laguna 500, el estero del Lucatá, estero Manco, acá el Venado, el estero que llega hacia abajo el Venado, donde uno realmente a pescar pejerrey para allá, ¿te fijas? Pero antiguamente era una simbiosis que era, ¿cómo se llama? Amigable al medio ambiente. Hubo un desastre ecológico, no sé si te acuerdas tú con el tema de Valdivia, cuando hubo una contaminación grande de un y todo, los cisnes migraron y escuchó el concepto de espejo de agua. Sí. Claro, el espejo de agua según bueno, cuando hablaba el otro, yo tengo amigos de todos lados, un piloto, cuando él cuando iba con su avioneta, cuando lo andaba haciendo recorrido, que a veces lo hacían recorrido nocturno, cuando vais viendo te vais guiando por la laguna, y ahí se refleja y hay un espejo de agua. Entonces ¿cómo se llama esto? La ave migratoria, en este caso el cisne, llegó acá a la Laguna Grande, a la Laguna Chica, y se posicionó acá. Y encontró una alimentación, el luchecillo y otras cosas más, que le servían para su desarrollo. Y acá después nos pasamos a ser San Pedro, una ciudad deportiva, cultural y a la vez ecológica. Claro, para nosotros es importante la ecología, por eso Mapuche defiende las cuerpos de agua. Nosotros defendimos los humedales, la cascada que está acá arriba, las vertientes. El Talcahuano sobrevivió casi 3 meses en un sector ahí, no sé si supiste, por el tema de las vertientes, ¿no? La vertiente de agua. Claro, gente más de un mes y medio sin luz en algunos sectores. Tuvieron un barco en la plaza de Talcahuano. Nosotros tuvimos milagros, acá nosotros tenemos al frente de la Santa María. Acá tenemos la cordillera de la Hualbuta, pero en el mar acá abajo tenemos la Vaca Chica, la Vaca Grande y otras cuestiones que llaman los pescadores, que son cordilleras submarinas. Y en nuestro golfo, tembló en Cosquecura, Talcahuano lo tiró, la Quijina, corrieron el tumbo de agua, porque ahí yo hablé con los pescadores y vieron cuando pasó el tumbo de agua, chocó lamentablemente en Tirúa, porque ya estaba lleno de cruces, tocó ir nosotros en una actividad ahí, y la orilla del cerro estaba llena de cruces, y hubo gente que lo pilló, lo limpiaron ahí, lo pillaron después. Y más al sur igual, pues de hecho un amigo del Paquipuy justo esa fecha fue a visitar a su familia, ¿no? Y es cuando se bajó del bus, iba caminando hacia su comunidad y lo vio el terremoto caminando. Dice que iban caminando con su sobrino y ¡pum! Se cayeron. ¿Qué pasó? Y decían que el cemento en la carretera iba de para arriba, ¿cómo onda? Y los postes y los árboles se movían, después tuvo una oscuridad. Y con la claridad de la noche dice que él veía los árboles moverse. Entonces él lo recordó y bueno, lamentablemente que no somos nada ante la madre tierra. La fragilidad. La fragilidad de nosotros. Y la gente dependió exclusivamente de la vertiente. No había agua, no había botones, no había electricidad, no había chajar la bomba. Mucha gente aquí fue a buscar agua a la laguna, la hervía y tomaba la laguna grande. Claro, las vertientes. Y de hecho una vecina igual que sé que a ella le preguntaba porque bueno, no había farmacia, bueno, fueron a buscar los famosos saqueos, fueron a buscar cosas que no les servían, sacar cosas y después... Claro, entonces pero los remedios al final después volvimos al trueque.
el intercambio, el chavo. Entonces, de repente alguien tenía hierba mate, le cambiaba por azúcar, el café por la harina por levadura, tarro jurel por limones, había tarro jureles, casi todos tenían tarro jurel, no sé por qué, y faltaban los limones. Y ahí volvimos al ser al vecino. Ahí ese día, todo el otro día, todos éramos vecinos, todos éramos amigos, luego acordamos del familiar y empezamos a llamarlo. Después pasó la normalidad y ahora salimos por fuera nomás y no saludamos a nadie. Prácticamente nos olvidamos ya de la fragilidad de los seres humanos. Claro. Sí. Ahora, en materia de familia o en materia del amor, don Héctor Rebolledo Carril, los mapuches eran monógamos, es decir, tenían una sola pareja, o se les permitía, don Héctor. El concepto, igual que ¿cómo se le llaman esto? Los mormones, hubo un tiempo de carestía de hombres y se les permitía a algunos hombres hacerse cargo de mujeres. Entonces, los mormones explicaron con la Biblia en la mano. Yo sé de mí y generó ese concepto por allá. Entonces, pero acá, bueno, el tiempo de conflicto, igual, pues de repente hubo, bueno, el tema de la lucha y todo, los Conan, murieron muchos. Y había gente, los Olmec, que les explicamos, tenían más poder adquisitivo, animal y todo, tocó de hacerse cargo de más mujeres. Entonces, bueno, veamos que fue una cosa de solidaridad. Yo creo que tú aquí igual te ha tocado de repente, tenía una vecina, una amiga que está por un mal momento y tú la tratas de ayudar. Pero, como dice un grupo musical, suavemente nomás. ¿Sí? Suavemente, claro, sí. Entonces, bueno, besos y abrazos, no quitas pedos, decía una abuelita. Pero es que el problema es que no hubo eso. Entonces hubo el concepto de cacique, que era un tema de centroamericano, de que era un hombre que tenía la posibilidad de tener 3, 4, 5 mujeres, y en el caso de la mujer igual, porque igual hubieron mujeres que tenían 3, 4 hombres. De hecho, en Nepal hay una tribu de mujeres que cada mujer tiene 7, 8, tiene 12 hombres. No, pero estamos hablando de los mapuches nomás. Los mapuches, no, pero es que para asentar el concepto de que en otro lado se permitía y acá igual. O sea, ahora, con conocimiento de causa decían algo. ¿Eran machistas los varones? Mire, yo siempre he dicho el concepto que un hombre machista lo hace una mujer machista. Porque mi madre me enseñó a lavar, a planchar, a coser. La primera cuestión me amplió cuando teníamos 5 años, todavía me acuerdo, una semana, medio talaje, ¿no? Y cuando me vio destapando la olla, cuestión, ¿qué le pasa? Tiene hambre. Ya, listo, toma un cuchillo, pele papa, cocina la papa. Después pesque la paya y la se vuelve, listo. Entonces, si tu mamá no te hace ser autovalente, ¿quién es el concepto? ¿Quién te hace machista? ¿El hombre o la mujer? Una madre te hace ver. La madre es la primera profesora, la que te enseña a hablar, a cocinar, las cosas. Y la cultura machista en sí. Pero ¿qué tan democráticas son las decisiones? Por ejemplo, en una familia mapuche, un varón, una dama, ¿quién decide o es conversado el tema, las decisiones que se toman, etcétera, etcétera? Claro, porque eso hace. De partida la persona con más autoridad entre los mapuches y la macha, una mujer. Después de los quinchi, que son mujeres también, y son hombres. Y en el cotidiano, bueno, la mujer tiene sus decisiones y el hombre también, pero como explicamos antes, la mujer tiene su tema de la huerta, el diario, y la proyección en teoría era el hombre con el tema de la chacra, o con la crianza de ganadero. Alto Biobío tiene el tema ese de la veranada. Y al final es compartido. Pero cuando se te mete el diablo, como dicen algunos, hay gente que no, hay mujeres que tienen más la potestad y hombres. El caso de la mujer, te voy a dar el caso emblemático de la Nicolás y la Berta Quinchumán. Yo me acuerdo, la conocí personalmente. No, igual, pues no, la viejita, la Berta es un amor de Dios. Se pesca, no sé si se acuerdan de la abuelita antigua, se pescaban el churros aquí, se ponían en la mejilla, el colorete y todo. Pero ellas eran mujeres y eran líderes en su territorio. Entonces ahí tú no puedes decir que es una sociedad machista, porque ya llevan el tema. No, yo pregunto, yo no digo. Claro, no, si no me pegan el caso, si no quiero mujer. No, pero dicen, claro, pues igual hay hombres, claro, igual que depende del concepto, si es transversal. Es transversal esta cosa, porque es cosa de diálogo, cosa de diálogo y todo. Porque el tema del machismo es un tema neocolonial que se trajo de afuera y se le trató de aplicar acá, pero que acá son realidades distintas. Porque, bueno, acá, como te explicaba nosotros, cazadores por historia y todo, era una sobrevivencia del diario, con los recursos que teníamos, sin impedir al otro. Pero después, ¿qué pasó acá? Llegó ahora, bueno, como te expliqué antes, del 80, yo alcancé a vivir en Coronel ahí, estaba la estación de tren de Coronel, y después está la estación que llegaba de Temuco, los mapuches venían a comprar paños Bio, ovejas Tomé, los chamalitos, y todos andaban vestidos de mapuche. Pero del 80 para adelante llegó la ropa americana, ¡pum! Todos andaban vestidos de gringos. Y llegaron esas costumbres gringas también, pues ahí murió el tema de la sastrería.
Y el sastre eran, hombre era sastre y la mujer era costurera. Así es. Eran dos oficios paralelos. Como el relojero que también... Hay relojeros y mujeres, pero igual que el tema del palín, hay hombres que juegan con la y mujeres igual que futbolistas, hombres futbolistas, mujeres futbolistas. Sí. Para el tema de la guerra, para el mapuche, la mujer ahí jugó la Fresia y otras mujeres más. Algunos dicen que Pelantaro también era una mujer, los nombres eran transversales, era como el apellido. Y fueron mujeres de lideresa, ¿te fijas? Y la mujer también peleaba y estaba en la guerra, y ahora modernamente igual, entonces no podía relegar a una persona que participó en una batalla, podía pelear y no poder opinar. De hecho, aquí en la modernidad, acá la mujer tuvo derecho a voto, en cuanto a la generación de los temas chilenos. Y ahora son más sabias las mujeres votando, incluso están votando defendiendo sus derechos. Bueno, claro, pues hay algunos que quieran eliminar los ministerios de mujeres y los derechos de las mujeres. Esos son otros. Esos son otros. Eso no tienen que ganarse. No, eso no voy a hacer por el concepto. Aquí que uno que la estupidez es que si uno violaba a una mujer fea, tiene que darle una estupidez. No, eso es una cosa que mejor no vamos a repetir porque la gente ya lo sabe. Claro. Bueno, bromas aparte, estamos aquí en 107.9 FM, en Radio Dimensión Primavera, conversando con don Héctor Rebolledo Catril. Ahora, a mí me quedó dando vuelta, porque justo chicharró un poco el micrófono en la mesa. El otro día veía yo que las mujeres, algunas son lideresas como que tienen el conocimiento. ¿Cómo se llaman esas mujeres que toman decisiones y que son como las maestras para orientar? Que ahora, mira, surgió un tema, bueno, el tema de la soberanía alimentaria, que estamos en el Mauricio, siempre estamos en la agricultura y en el tema de la huerta y todo lo demás. En Chiloé es una cuestión que se llama curador de semillas. Después de acá fue transversal, acá en Quirihue, y ahora todas las mujeres tomaron el concepto de guardar la semilla, porque la semilla ha sido una domesticación. No sé si te acordáis del protopayán, un puerto que es de papa y se da harto, el protometro ya está perdido, la mejor, las mismas tipos de papa, la decidé, la borré, la otra. Entonces la mujer, ¿cuál es el concepto de ella? Preocuparse de la familia y que esté sido previsto. El tema aquí principal, por ejemplo, nosotros el viernes y sábado va a haber una feria acá en los tribunales del pueblo mapuche y va a haber los conceptos, pero también hubieron una feria de trasquinto que se llama de intercambio que han habido aquí en Concepción, en Coronel, ahora va a haber una en Laja, sí, en Laja va a haber una ahora el 29, y las mujeres ya sus conocimientos saben también, porque como te decía antes, ¿quién te enseña primero? La mamá, la madre, porque la mujer ya el concepto de preservar la cultura. Maestro de ceremonia, mujeres también, Machi es mujer, la Guiricafe, la que tejía telar es mujer, Huidufe, la que generaba las cosas de greda, también había mujeres. ¿Quién te cocina? Bueno, el hombre y mujer igual cocinan, si esa cuestión también. Pues en Chiloé, los que tejen chaleco también son hombres. En el altiplano, hombres y mujeres, lo primero que te enseñan es a tejer, porque para confeccionar tus vestimentas, tus lamas, que en este caso la lama o el aguayo son mantas que te enseñan funcionales, para cubrirte y para usarlas de cama o de mesa. No pudimos quedar con ese famoso eurocentrismo de que el hombre tiene la razón. Pues de hecho, el Papa, dicen que alguna vez fue un Papa mujer. Así es, la película. Claro, entonces, de repente uno va y dice, no, que los mejores artistas, los cantores fueron hombres. De hecho, no sé si tú te acordarías, bueno, los chicos estos que castraban, los castranis para cantar, para que no perdieran la voz y no se pusieran grandes, entonces para entonar la voz de mujer. Entonces la mujer ha sido el pilar y la fundamental de la cultura. Que te corrige, que te guía, como decía con las mujeres que queremos en ellas. Entonces, dependemos de ellas. Ahora hay, claro, movimientos anexos que han salido por el feminismo, el machismo y todo lo que quieran, de preponderar en contra que no, ¿cómo era? El macho violador y toda esa cuestión que intentaron nuestras cabras. Sí. El violador eres tú. Pero bajo un más concepto, o sea, si al final esto, los trabajos, hay, como te explicaba, yo tengo una amiga que la cabra era comando, esa en 2 segundos te podía matar, tenía como 40 maneras de matarte, me pegaba y todo lo que. Y de hecho hay mujeres que están, bueno, astronautas, biólogas, físicas, no hay el tema ese que dicen que no está en la oportunidad.
Claro, uno se genera las oportunidades. Los que quiere estudiar y progresar, tiene la oportunidad. Ahora, si tuvimos un Estado que te ayuda a preponderar y seguir más adelante, mejor todavía. Los que no se van a otros países y van a lograr a los que siguen trayendo. Avísele a los auditores que quedan 5 minutos del programa con ese instrumento musical. Claro, vamos a tocar esto que Diana ahí. Quedan 5 minutos de este excelente programa. Estamos en el 107.9, pues conversando FM, pero entusiastamente con don Héctor aquí, que nos ha ilustrado de la cosmovisión mapuche y también de su rol de monitor intercultural. Conversábamos al principio, don Héctor, de palabras comunes que la gente usa hoy día que no se da ni cuenta. Tú dijiste una recién. Claro, el chapilcó cuando estaba tomando mate, que claro, justo ya no me quedaba, me seguí hierro. Oye, y el chaleco que me está dando frío. Ah, claro. El chaleco sí. es también mapuche, ¿no? Es que algunos dicen que entre mapuche y maraco, lo que pasa es que es una prestación idiomática. Huaca, que para el concepto era vaca, pero llama, nosotros le decimos llama, pero a los quechos le llaman a la oveja, bueno, porque llama la lana. El chapicó, claro, el concepto de la guata, como dices tú, o el guaré y todas esas cosas así que son palabras de acá, por la guagua también, que guagua le llaman, bueno, más al norte, la humita, nosotros a ellos le llaman guagua. Entonces, porque va envuelta, ¿te fijas? Y hay varias palabras que de repente utilizamos por el caso en que uno cocina y todo, o cuando dice espera un ratito, pero también dice el famoso pichintún. Espera un pichintún. Pues convídame un poco de un capichino o un pichintún de eso. Entonces uno va usando, entonces el coloquio. Entonces, de repente, no sé, por ejemplo, el cochayuyo, que uno hace. El cochayuyo en sí, cocha es agua y yuyo es como el pasto, pero el yuyo, cuando dicen los argentinos, le echaron un yuyo, mate. Pero hacíamos una sopa de yuyo, un fruto de yuyo, que para nosotros que era el napor, que era como la lechuga, ¿cómo se llama? Rústica de nosotros. Entonces al final nosotros vivimos usando las palabras. O sea, como tú decías, antes la topomidia, acá nosotros anexo nosotros Michaiwen, que era el lugar de Michay, Louta, que era el lugar de cacería, Antujo, que todos lo conocemos, o casi todos, que era sol y agua. ¿Y Copquecura qué significa? Copquecura es, en realidad, el concepto de Copque es pan y cura es piedra, pan de piedra. No sé si alcanzaste a ver, bueno, en mi casa yo tengo, esa es la piedra de moler. Entonces María hacía los catutos, entonces hacía ese catuto, multrón, vitrole, ese era el pan de piedra. Y Colcura está muy bonito ese, ¿no? Colcura, claro, colícura como piedra colorada, lo que explicamos delante que era por el tema del cuarzo, que tenía alto porcentaje de hierro. Porque de hecho nosotros tenemos la cuenca del carbón, hay alto carbón mineral, pues de hecho, bueno, hubo un tiempo que sobrevivimos bajo el carbón, con la mina más larga y densa, al contrario del sur, donde tenían el tema del tajo abierto más grande. Hemos llegado prácticamente al final. El radiocontrolador me avisa que no nos podemos ni quedar ni pasar. Estamos aquí en Dimensión Primavera 107.9 en este conversatorio radial, ¿cierto? Presente y futuro. Le damos las gracias a don Héctor Rebolledo Catil. Estamos conversando aquí porque probablemente podamos organizar, en la medida que la agenda de él lo permita, una exposición de las hermosas joyas que él hace y otras trae consigo. Y podríamos hacer algún ceremonial también para que nos vaya bien a todos, tanto en este fin de año como en el nuevo año que ya se aproxima. Don Héctor, digamos, despídase usted en mapuche y tradúzcalo también al bueno, darle gracias a todos la oportunidad de ver y ver lo bonito que nosotros tenemos. Nosotros aquí tenemos las cascadas, tenemos los humedales, tenemos nuestra naturaleza, un reservorio natural, tenemos el tema de, como explicamos delante, el tema de los cisnes y todo lo demás. Y Shaltomai Compuché, el mayor Kulemita Chagun, Tan Luchan, Tan Iguanuita, esto, Café, Shaltomai Calcutuña, mi caso, Tan Nura Guiduán. Le agradezco a todos por participar en este encuentro, en este conversatorio con mi amigo Héctor acá y recordar lo valorable de la naturaleza. Nosotros somos intrínsecos de la naturaleza, dependimos.
Escucha a los niños para el terremoto recordaron bien o mal eso cuando decían vamos al supermercado a buscar los pollos, porque estaban acostumbrados a un huevo, a ir al supermercado, así todo, y se encontraron con una vida transversa porque fueron después a los campos de los parientes y ver que el pollo no nace de pelado, es una criatura. Y los huevos no nacen ahí en el supermercado y ve ahí, y recobrar ahí esa tradicionalidad, ver el pariente que está lejos y saludarnos en la mañana, a la tarde, preguntar cómo nos fue y cómo está la familia. Cuando fue el terremoto nos mostró que lo débil que era la humanidad, que dependíamos de nosotros. Entonces, recordar al vecino, saludar al vecino cómo está, preguntarle cómo le ha ido, y si lo vemos cabizbajo, pues abrazarlo y ser más humanos. Si nosotros somos toda una familia. Distintos apellidos, distintos nombres, pero somos todos hermanos. Y no mirar en menos a nadie y derribar esos mitos que dicen que los mapuches son flojos, son curados, que son mitos que ciertas clases patronales han querido hacer perdurar en el tiempo. No es así. Hay una armonía con la naturaleza, una forma de vida muy interesante que hoy día afortunadamente estamos tratando de recuperar en la medida de lo posible. Muchas gracias, don Héctor. Pues. Muchas gracias, Mayun. Marichihuevo. Marichihuevo, Radio Dimensión Primavera 107.9 ha presentado Conversatorio Educativo Ciudadano Presente y Futuro, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Comunicación Social Provincial y Comunal, Fondo de Medios 2025, Región del Biobío.